La primera parte es sobre torca. Entonces, más que todo es que ustedes sepan cómo determinar un torque, ¿verdad? Y para esto, explican, son tres maneras distintas de torque. Entonces, eso es lo primero. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para poder saber cómo determinar un torque. El ejercicio 10.3. Hay tres formas de determinar un torque. Una es con esta ecuación que les voy a poner aquí, el valor de la fuerza que usted está aplicando a un cuerpo por el brazo de palanca. Recuerden que torque es una capacidad, es como la capacidad que tiene una fuerza para poder efectuar una rotación, ¿verdad? Si no efectúa la rotación, entonces el torque al final sería cero. O significa que hay un montón de fuerzas haciendo torques que cuando sumo todos los torques me da cero. Otra forma de determinar el torque es por una fuerza que se llama tangencial, ¿verdad? Que la fuerza tangencial, acuérdense que es la que es tangente al círculo. ¿Cuál círculo? Sería al círculo que forma el cuerpo cuando está rotando. Por el radio. En este caso, el radio sería la longitud del cuerpo que está haciendo la rotación. Y otra forma de determinar el torque es por medio de esta ecuación. Fuerza por el seno de phi por radio. Entonces, aquí ya hay que saber cuál es el phi que yo voy a utilizar. Entonces, ustedes van a escoger una de estas tres ecuaciones dependiendo su problema. En este problema es un cuadro. Entonces, este cuadro tiene un eje en el centro, entonces está rotando con respecto a ese eje y se le aplican tres fuerzas. La primera fuerza, la fuerza F2, se aplicaría en este sentido. La otra fuerza, esta sería F2, la otra fuerza F1 se aplicaría en este sentido. Y la última fuerza F3 se aplicaría en este sentido. Y listo, ya tengo las tres fuerzas que se aplican, ¿verdad? Y lo que me dice el dibujo es que la última fuerza, esa F3, forma un ángulo de 45 con una de las superficies o partes del cuadrado. La longitud del cuadrado sería de 0,180 metros, ¿verdad? Y 0,180 metros. Entonces ahí vemos que sí es un cuadrado. Y listo. Ahora, encontremos la sumatoria de torques. Eso es lo que hay que determinar. También me dan los valores de fuerzas. De 18 newtons. La fuerza 2 es 6 newtons. Y la fuerza 3 es de 14 newtons. ¿Verdad? Entonces empecemos. Para poder determinarlo, vamos a utilizar la forma. F por L, brazo de palanca. ¿Qué es el brazo de palanca? Entonces, como se decía en el video, el brazo de palanca es una distancia entre el eje y la línea de acción. ¿Qué sería la línea de acción? Que se hablaba mucho. Bueno, la línea de acción es una línea que tiene la misma dirección que la fuerza. Si vemos a la fuerza F2, vean que la fuerza F2 apunta hacia abajo. Entonces, la línea de acción sería una línea, ¿verdad? Va en la misma dirección que esa fuerza. Eso que dibujé en verde. Entonces, nosotros necesitamos una distancia desde esa línea de acción al eje. ¿Cuál sería la distancia más corta? Y esta, ¿verdad? Esa, porque ahí está la línea de acción, es la más corta. Ese va a ser mi brazo de palanca L2. Estamos, veamos a ver el brazo de palanca de la otra fuerza para ver si entendimos. Vean la línea de acción de la fuerza F1. Sería esta, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, si esa es la línea de acción de la otra fuerza, ¿cuál es la distancia entre el eje y esa línea de acción? La más pequeña, esta de acá. Y ya tendría mi brazo de palanca L1. Entonces, podemos ver que es muy sencillo de determinar el torque 1 y el torque 2. Vamos a determinarlos acá. El torque 1, ¿cuál sería? F1 por L1. ¿Cuánto vale F1? 18 newtons. ¿Y cuánto vale L1? L1 vale ¿cuánto? ¿Alguien que me diga? 0,090.
No, No. es la mitad, porque vea que 0,180 mide todo eso. 0,90. Es la Sí, mitad de 0,180. Ah, ok, sí, entonces sí. sí. Esa es la mitad de 0,180. Sí. Listo, entonces ponemos 0,90 metros. Ah, perdón, 0,090. ¿Verdad? Ay, fue puñe- aquí. 0,0190. Oh, perdón, 0,09. Es la mitad metros. Entonces, ¿cuánto da eso? Cuando yo lo determino, eso da 1,62. ¿Cuáles son las unidades del torque? Bueno, son newtons por metro, ¿verdad? Listo. Entonces, ya tengo el torque, pero los torques tienen una dirección. Recuerden que tienen sentido positivo o negativo, que si hace, no es que esté girando el cuerpo, sino que ellos tiendan a hacer el cuerpo girar así, entonces lo tomamos positivo, pero si lo tienden a girar así, entonces lo tomamos negativo. Viendo esa fuerza F1, ¿hacia dónde lo está haciendo girar? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario, muy bien. Entonces, como lo está haciendo girar horario, me toca ponerlo negativo, ¿verdad? Ya ahora que lo tengo negativo, vámonos con mi torque 2. Torque 2 sería la fuerza 2 por el L2. La fuerza 2 dice que es de 26 newtons y el L2 es de igual 0,09. Y esta vez lo está haciendo girar antihorario, entonces lo dejamos positivo. Y veamos a ver cuánto da eso. Eso da 2,34. 2,34 newtons por metro. Y listo, murió. Ahora el torque 3 es el que nos falta y es el que hay que hacer un poquito de análisis. Voy a escoger el azul. Vamos a ver, la distancia, ¿verdad? Veamos primero la línea de acción de la fuerza F3. Entonces, la línea de acción sería esta, ¿verdad? Esa sería la línea de acción, porque es la dirección, lleva la misma dirección que donde está la fuerza. Entonces, la distancia entre el eje y esa línea de acción, la distancia más corta sería esta de acá. L3. ¿Y ese L3 con qué lo podemos sacar? Bueno, con Pitágoras. Vean que es la hipotenusa de un triangulito donde tiene de base 0,0190 y de altura 0,09. Yo no sé por qué estoy poniendo 0,190. ¿Verdad? Entonces determinémosla, ¿verdad? L3 sería Pitágoras de 0,09 metros a la 2, ¿verdad? Más 0,09 metros a la 2. Y con esto podemos determinar quién es L3. L3, vamos a ver cuánto daría. L3 me estaría dando 0,13. 0,13 metros. Y eso lo podemos colocar acá. Entonces pongo los 26 newtons. Perdón, los F3 son 14. Ponemos los 14 newtons por los 0,13 metros, que sería mi L3, y vemos a ver cuánto nos da. Daría 1,82 newtons por metro. Y ya tengo todos los torques. Otra cosa, ¿ese torque 3 es positivo o es negativo? ¿Quién me responde ahí? Es positivo. Correcto. Ese sería positivo, ¿verdad? Ese torque sería positivo. Muy bien. Entonces, ya ahora,
con lo que hicimos, lo que nos queda es hacer una sumatoria de torques para encontrar el torque neto. Igual que se hacía con las fuerzas, una sumatoria de torques sería entonces torque 1 más torque 2 más torque 3. Cuando la sumatoria de torque sería menos 1,62 newtons por metro más 2,34 newtons por metro más 1,82 newtons por metro. Esto, vamos a ver, nos daría menos 1,62 más 2,34 más 1,82. Y eso daría 2,54 newtons por metro. Y listo. Este sería nuestro torque neto. Vamos con otro para hacer otro tipo de forma de poder determinar el torque. El 10.7. Ya vimos una que era F por brazo de palanca, ahora vamos a ver otra, donde también podríamos haber usado el brazo de palanca, pero a veces queda mejor utilizar otro método. El 10.7 es muy interesante porque lo que tenemos es una tuerca y esa tuerca, ¿verdad? Están girándola con una llave. Para girarla, ¿verdad? A esa tuerca, lo que hacen es aplicar una cierta fuerza dirigida en este sentido. Y esa fuerza, en ese sentido, pues tiene un ángulo aquí de 37 grados. El radio o la longitud del objeto con el que está girando o está rotando es de 25 centímetros. Entonces, el problema dice, un maquinista usa una llave inglesa para aflojar una tuerca. La llave tiene 25 de longitud y él ejerce una fuerza de 17 newtons. Ahora, dice, vamos a ver, fuerza de 17 newtons. En el extremo del mango, formando un ángulo de 37 grados con el mango. Dice, ¿qué torca ejerce el maquinista alrededor del centro de la tuerca? Entonces, ¿qué torca ejerce el maquinista alrededor del centro de la tuerca? Entonces, vean que para determinar la torca voy a utilizar esta formulita. Fuerza tangencial por radio. Esto es igual a el torque. En este caso solo hay un torque, entonces eso hace que no se complique tanto. ¿Verdad? No hace que no se complique tanto. Entonces, la fuerza tangencial tiene que ser la que es tangente al círculo. Cuando esa torca rote, ¿verdad? Va a rotar hacia acá, va a formar un cierto círculo. Entonces hay una cierta fuerza tangencial. Las fuerzas tangenciales siempre van a ser perpendiculares al radio, ¿verdad? En todo el trayecto. Y el radio va a ser nuestra longitud. Entonces, normalmente esas fuerzas tangenciales lo que realmente son es una componente en lo que le llamamos la componente en Y de la fuerza, ¿verdad? Haciéndonos una imagen de como que si esto fuera un eje de coordenadas inclinado de esta manera, donde el eje X sería la parte radial y el eje Y sería la fuerza vertical. Entonces, ¿cómo determinamos esa fuerza tangencial? Bueno, hay que sacar esa componente tangencial o esa componente en Y de la fuerza. Ya sea que no lo logren ver ahí, podemos hacer un diagramita. Vean que sería esta fuerza de acá, donde tiene una componente acá, F de Y, y tenemos el ángulo θ. Recuerden que yo eso lo podía determinar con trigonometría. Eso sería F, que sería la hipotenusa, por el seno de 35. Esa sería la fuerza tangencial. Entonces, determinemos esa fuerza tangencial. 10,23 newtons. Entonces, esto que está acá, ¿verdad? Lo vamos a colocar acá para encontrar el torque. 10,23 newtons.
por el radio, que el radio sea de 25 por 10 a la menos 2 metros. ¿Cuánto daría entonces el torque? 2,55 newtons por metro. Vamos a hacer este otro, que es el 10-17. Tenemos una mesita, hay una masa aquí, y está en una polea, y abajo hay otra masita. Esta masa es de 5,0 kilogramos, y la otra de 12. Perdón, 10-16. 10-16. Masa de 2 kilogramos, ¿verdad? Para la polea, y un diámetro de 0,500 metros. Entonces, la primera pregunta es la tensión de la cuerda, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de determinar la tensión de la cuerda. Entonces, acá vamos a hacer primero algo de física 1, que son los diagramas de cuerpo libre de cada cuerpo. Vean, como en el pasado que les dije que tienen que hacer, hay que hacer los diagramas de cuerpo libre también de las masas. Para la masa 1, que voy a tomar uno como este y a 2 como este. Entonces la masa 1 sería, ¿verdad? El diagrama. Y tenemos tensión 1 hacia acá, ¿verdad? Acordémonos de física 1. Tenemos la normal hacia arriba. Y el peso W1 lo va a poner hacia abajo. Son todas las fuerzas que actúan. Vamos con el otro diagrama para M2. Tensión 2 y peso 2. Y listo. Ahora, ya que tenemos los diagramas, pues tenemos que tener las sumatorias de fuerzas de esos diagramas, ¿verdad? En estos casos son muy útiles las que están en la dirección de la polea, o sea, para la masa 1 nos sirve mucho la sumatoria de fuerzas en X, que sería tensión 1 igual a masa 1 por aceleración. Estamos. Solo hay una fuerza actuando. La aceleración. Y para el otro diagrama, tendríamos sumatoria de fuerzas en Y igual a tensión 2 menos W2 igual a M2 por aceleración. ¿Verdad? Aquí habría que ponerle un signo negativo a la aceleración, ¿verdad? O le cambiamos los signos de este lado. Son dos opciones. Ustedes ven cuál quieren utilizar. Eso se vio en física 1, todo bien. Ahora, este capítulo nos da la posibilidad de una opción extra de ecuaciones. Recuerden que en física 1 uno obtenía las ecuaciones de las leyes de Newton para hacer sistemas de ecuaciones. Este capítulo nos da otra, que es ahora hacerle un diagrama a la polea. Que vamos a tener acá una tensión 2 y acá una tensión 1. Algo importante es que en el momento que ya yo considero la inercia de la polea, ya las tensiones no son iguales como en física 1. Ya aquí las tensiones 1 y 2 son distintas. Entonces, haciendo la sumatoria de torques, vamos a tener dos torques. El torque 1, que es positivo o negativo, alguien que me diga. Positivo. Positiva. Entonces sería R por tensión 1. Y la otra es negativa, ¿verdad? Menos T2 por R2, por R. Listo. Todo esto igual a I por alfa, ¿verdad? I por alfa. Pero alfa es negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el objeto va a rotar hacia allá, positivo. Entonces aquí va otro negativo. Y listo. Entonces tengo ¿cuántas ecuaciones? 1, 2 y 3 ecuaciones. Entonces ahora,
con esas ecuaciones 1, 2 y 3, lo que queda ya es matemático. Ya lo físico lo hicimos, que era llegar a tener las tres ecuaciones. Lo que queda es ver cómo se hace un sistema de ecuaciones y despejar la T1 y la T2 porque son distintas, la T1 de la T2. Otra cosa, vean que tengo a alfa y tengo aceleración A. Yo puedo cambiar alfa en términos de aceleración. ¿Se acuerdan que en el capítulo pasado habíamos visto que V podía ser igual a R por W? Significa que si seguimos derivando, tendríamos esto, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Aceleración es igual a R por alfa. Entonces, cambiar las aceleraciones por R por alfa. Yo puedo entonces expresar la sumatoria de torques de la siguiente manera. T menos T1, todo esto multiplicado por R, y del otro lado, I por alfa, ¿verdad? Lo que cambié fue el signo del menos del alfa y lo pasé al otro lado. Ahora, ¿quién me busca para un disco sólido? ¿Cuál es la inercia? Alguien que me lo busque ahí. Sería 1/2 m r al cuadrado. Perfecto. Sustituimos. ¿Y alfa? ¿Por qué habíamos dicho que era igual? A sobre R. Ahora sustituyamos. Vean que R se cancela con un R y ahí vamos cambiando, ¿verdad? A mí, vamos a ver, me interesa entonces expresar todo acá. T2 menos T1 se va a un R con uno de acá y uno de acá. Entonces vean que solo quedó esto. Ahora, las tensiones yo las puedo sustituir por estas de acá. ¿Lo ven? Entonces ahí es cuando yo integro ese conocimiento nuevo con lo pasado. Entonces T2 lo vamos a cambiar por lo que corresponde a T2, que sería la M. Vamos a ver qué era. M2 por A. Veanlo acá, T2. Ah, bueno, no, hay que pasarlo al otro lado negativo, entonces quedaría W2 menos M2 por A. T2. Ahora agreguemos T1. ¿Quién es T1? T1 es M1 por A. Vamos Profe, bien, ¿verdad? la R que sustituimos en alfa se cancela con una de las de R a la 2. Correcto. Sí, eso hace que se simplifique todo. Entonces quedaría, sustituyendo W2, sería M2 por G menos M2 por A menos M1 por A igual a 1/2 M por A. Puedo despejar la aceleración, ¿verdad? Voy a pasar todo lo que tiene aceleración al otro lado. 1/2 M por A más M1 por A más M2 por A. Saco a factor común la aceleración. Y despejamos. 2.72. La polea, ¿verdad? Una vez con la aceleración, ya podríamos nosotros determinar la tensión. Masa 1, 12 kilogramos.
Y la aceleración, lo que me dio, que fueron 2,72. 32,64. Exacto. El problema, lo que tenemos es también un objeto que está rotando con un cierto radio R y una cierta fuerza tangencial. Aquí está, es el 10.29, ya lo vi, 10.29. Entonces, dice, un carrusel con 2,40 metros de radio tiene un momento de inercia de 2100 alrededor de un eje vertical que pasa por su centro. Eso es como que si de este punto saliera un lápiz saliendo hacia donde ustedes. Ahí está el eje, entonces está rotando hacia allá. Y gira con una fricción despreciable. Entonces no vamos a tomar en cuenta fuerzas de fricción. Dice, un niño aplica una fuerza de 18 newtons tangencialmente al borde del carrusel durante 15 segundos. El carrusel estaba inicialmente en reposo. ¿Qué rapidez angular tiene al final de los 15 segundos? Entonces, empezamos por determinar cuál es la velocidad angular a los 15 segundos. Entonces, aplicando las ecuaciones del capítulo 9, por eso vean que en la videoconferencia se evalúan ambos capítulos, porque se puede hacer un problema como este. Yo necesito a alfa, porque puedo usar esta ecuación. Pero necesito a alfa. ¿Lo ven? Pero no puedo determinar a alfa si no tengo los dos Ws. Entonces, ¿cómo podemos encontrar alfa? Bueno, aprovechándonos de que podemos sacar el torque neto y utilizando la ecuación que yo les dije de sumatoria de torques. ¿Verdad? Entonces, mi alfa va a ser igual a la sumatoria de torques entre I. ¿Verdad? Entonces, encontremos la sumatoria de torques. ¿Cómo encuentro la sumatoria de torques? Bueno, acá es fácil porque, como yo les dije, es un cuerpo con un cierto radio R que ya es tangencial a la fuerza. Entonces, el torque va a estar dado por esa fuerza tangencial por R. Sustituimos. Alfa Z sería igual a fuerza tangencial por R entre I. ¿La fuerza tangencial es de cuánto? 18 newtons. El radio de 2,40. La inercia, 2100. Si no tuviera la inercia, ven la figura y se fijan en las figuras de inercia, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? Se va 1 metro con este y 1 metro de esto se va con uno de los que hay adentro de la unidad de Newton y al final queda radianes sobre segundo al cuadrado. Listo, entonces. Ahora calculemos la velocidad angular. Esto es 0. Y el tiempo es de 15 segundos. Me dicen cuánto da WZ. $0.3. Correcto. Voy a darlo más completo. Listo. Listo. Ahora, vámonos con el inciso A. Vean que este era el inciso A. Digo, perdón, el inciso B. Este era el inciso A.
En el B me piden el trabajo. Si ustedes se van a las ecuaciones de trabajo, que yo creo que en una de esas estuve hablando, hay una que es el torque por el zeta 2 menos zeta 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesita encontrar el trabajo? Porque ya el torque yo lo tengo. Entonces, lo único que necesitaría es determinar entonces quién es zeta 2 menos zeta 1, ¿verdad? ¿Y cómo pueden determinar ustedes quién es zeta 2 y quién es zeta 1? Alguien que me diga. Bueno, cualquiera de las ecuaciones del capítulo 9 que vimos. Alguien que me diga cuál ecuación me sirve para encontrar zeta 2 menos zeta 1. Ahí me dicen. Sería la aceleración, la aceleración tangencial, angular media, profe, despejando eso. Para encontrar zeta 2 menos zeta 1 de Sí. las ecuaciones 9. Ujú. Esta es, vean, ¿verdad? ¿Por qué esta? Porque yo sé que W inicial es 0 y porque yo ya conozco alfa y yo conozco el tiempo. ¿Lo ven? Entonces, el trabajo va a ser el torque, que el torque era los 18 newtons por el radio, 2,40. Multiplicado por zeta 2 menos zeta 1, que ¿quién es? Un medio. Alfa z, ¿quién es alfa z? 0,309 al cuadrado. Aquí tenía que ser al cuadrado. Ah, no, perdón. Esa no es. ¿Cuál es el alfa? 0,020 por 15 segundos al cuadrado. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? 6.48. No. Vea, es 18 por 2,40, que es el torque, ¿verdad? Fuerza por R. Perdón, y zeta 2 menos zeta 1, que es un medio de alfa, 0,020 por 15 a la 2. Esto a mí me está dando Sí, 97,2. sí, exacto. Ok. Joules. Es un trabajo. Esta es una forma de encontrar el trabajo, ¿verdad? Hay otra forma, ¿verdad? Vamos a ver, que es la siguiente. Vamos a ver, voy a borrar acá. Trabajo total es igual a delta K. Eso lo vimos en física 1, teorema de trabajo-energía.
donde al inicio está en reposo, entonces es igual a la K2. Pero como aquí no hay traslación, solo hay rotación, ¿verdad? Como dije en el video, hay dos tipos de energía cinética. ¿Verdad? No hay de traslación porque el objeto solo está rotando. Entonces, la energía cinética de rotación es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Esta es la ecuación para la energía cinética. Entonces, la K2 va a ser un medio, momento de inercia, por W final al cuadrado. Un medio. ¿Cuánto sería el momento de inercia? 2100 por metro cuadrado. ¿Y cuánto es W final? Eso lo habíamos determinado, ¿verdad? 0,309. Entonces lo colocamos acá. Sobre segundo al cuadrado. Esto elevado a la 2. ¿Cuánto sería entonces el trabajo total? $94,5 me dio. Sí, 94,5. sí. Yo sé que tienen que dar parecido, pero eso se me está dando. Sí, sí. Es que creo que es porque tomó muy pocos decimales para la velocidad angular. Si toma más decimales, entonces ya le da 100, pero por ahí anda, ¿verdad? ¿Verdad? Da parecido, porque es por los decimales que uno tome a 97, 100, ¿verdad? Pero por ambos lugares tenemos que llegar al mismo resultado. Entonces, para que nos dé ya igual, la idea entonces es tratar de tomar más decimales, ¿verdad? Entonces, cuando los números son muy pequeñitos, como el 0,020, a veces es mejor tomar un poquito más de decimales para aproximarnos más en los dos resultados. Entonces, si quiere, pasamos a ese, al 10,36. Ok, primero, yo les explico a ustedes, ¿verdad? Que el momento angular es una cantidad que depende del momento de inercia o la inercia por la velocidad angular. Esta cantidad, cuando yo la derivo con respecto al tiempo, puede pasar dos cosas. Una, que el momento angular con respecto al tiempo sea cero. Y esto me da pie a mí decir que L se va a conservar. No importa lo que vaya a pasar, L se conserva, el momento angular se conserva. O sea, significa que los términos multiplicándose de inercia y de velocidad angular tienen que conservarse. Otro caso es que sea distinto a cero. Entonces, cuando es distinto a cero, ya no, L no se conserva. Entonces, vamos a hacer un ejemplo donde se está conservando. L se va a conservar. Entonces, en nuestro ejemplo, como L se conserva, en un momento 1 tiene que ser igual al momento 2. Significa que la inercia en un momento 1 por la velocidad angular en un momento 1 tiene que ser igual a la inercia en el momento 2 por la velocidad angular 2. Suponiendo que el cuerpo que está girando no cambie de forma, la inercia va a ser la misma. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar cuando el cuerpo eh, pase a otro sistema? Bueno, tiene que cambiar las W, de forma que esta igualdad se mantenga, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en este problema. Dice, vamos a hacerlo, a ver qué dice. Una mujer con masa de 50 kilogramos está de pie en el borde de un disco grande, el cual gira a 0,80 revoluciones sobre segundo. Lo voy a llamar W1, que es el primer giro que tengo ahí. El disco tiene, esto es de la mujer,
el disco. El disco tiene una masa de 110 kilogramos y un radio de 4 metros. Y se calcule la magnitud del momento angular total del sistema mujer disco, ¿verdad? Ok. La momento angular mujer disco tiene que ser total. En este caso no están habiendo cambios, solo hay una mujer montada en un disco, está rotando y me piden el momento angular total. El momento angular total tiene que ser la inercia total por la velocidad angular con la cual está rotando. Si el disco está rotando y la mujer está ahí, ¿verdad? En el disco, y hay una cierta rotación, entonces ya yo tengo W, que es eso que está ahí, ¿verdad? Lo que necesito es expresarlo en radianes sobre segundo. Entonces hagamos eso primero. 0,80 revoluciones sobre segundo. Pasémoslos a radianes sobre segundo. Una revolución va a ser ¿cuánto? ¿A cuánto equivale una revolución? 2pi radianes. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto da eso? Hagámoslo, a ver. Cinco 5,03 radianes. Listo, ya tengo la W. La inercia total, ¿verdad? De momento angular, la inercia total tendríamos que sumarle la inercia más la inercia del disco. La mujer está a una cierta distancia del centro, puede estar acá, donde el cero, puede estar acá, donde el radio sería R1, o puede estar en el borde, donde el radio sería R2, ¿verdad? Hasta una cierta distancia. Ustedes tienen cuerpos a una cierta distancia del eje, los pueden tomar como masas puntuales. Entonces, mi inercia total sería la de la mujer, que sería la de una masa puntual. Y recuerden que la inercia de una masa puntual es m por r a la 2. Entonces sería la masa de la mujer por r a la 2. ¿Verdad? Y la del disco sería la que vimos en el libro, en los dibujitos para un disco sólido. Y listo. En este caso, si la mujer está en el puro borde, este R va a ser igual a R, ¿verdad? Estén claros con eso. Entonces, mi inercia total va a ser la masa de la mujer más... Ay, perdón, aquí no es masa de la mujer, porque esta inercia es del disco. Esto es la masa del disco. Masa del disco por R a la 2. ¿Lo ven? Ya puedo determinar con esto la inercia total y esto lo sustituiría en el L total, momento angular total. Ya digamos, cuando encuentren la I total, la sustitución, ¿verdad? De ahí serían las dos masas, que vamos a ver cuánto eran. 50 más 110. Y el radio, ese 110 se divide entre 2, porque teníamos m mujer por r a la 2 más medio de la masa de la polea por r a la 2. Entonces, esto de acá, multiplicado por el r, son 4 metros. Vamos a ver cuánto nos da. $1,680. Entonces, el L total va a ser esos 1,680 kilogramos por metro cuadrado
por W al cuadrado, y W son 5,03. Entonces eso nos daría Da 42. 500, ¿Ok? ¿40 y qué? 42.505. Punto Perfecto. 512. Ajá. Listo. Y las unidades de esa carambada, ¿verdad? Del momento angular serían las siguientes. Kilogramos por metro cuadrado entre segundo. Ahí está.